Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca del tema del divorcio. Les leo la pregunta. Cuando un hombre se divorcia sin justificación alguna o usando de pretexto la infidelidad y se casa, ¿es bueno o malo? ¿Se puede seguir casado sin problema alguno aunque su cónyuge siga viva? Bueno, el tema del divorcio es algo que se debe abordar con un gran cuidado porque lamentablemente el divorcio se ha convertido en algo muy común, incluso y todavía más lamentable, entre los cristianos. El divorcio no debiera ser una opción a considerar. El divorcio no debiera ser trabajado como una alternativa. Vamos a ver en un momento que la causa del divorcio al final de cuentas es la dureza del corazón de los hombres. Y la voluntad perfecta de Dios sigue siendo una y la misma: que el ofendido perdone y que el ofensor pida perdón. La Biblia solo se dedica a revelarnos la voluntad perfecta de Dios. Ya cuando a causa de nuestras elecciones nos salimos de la voluntad perfecta de Dios y entramos a su permisividad, digámoslo así, tenemos ejemplos de esto en las Escrituras. Pero allí no vamos a encontrar nosotros respuestas concretas, explícitas de qué hacer y qué no hacer. En la Biblia solo vamos a encontrar respuestas dentro de la voluntad perfecta de Dios. Así es que a eso me voy a circunscribir. Simplemente tracemos el tema acá en la palabra. Deuteronomio 24, verso 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahora, esta es la ley que encontramos escrita en el libro de Deuteronomio. En un momento vamos a ver en el libro de Mateo cómo a Jesús le hicieron la pregunta haciendo alusión a esta ley. Y bueno, creo que debemos ir allí de una vez. Vámonos a Mateo capítulo 19, verso 3. Mateo capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. El que se casa con la repudiada, adultera. Esa es la respuesta que dio el Señor Jesucristo acá. Leámoslo del Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Del verso 1 al 12. Levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acá tenemos nuevamente la respuesta que dio el Señor Jesucristo. Lo más importante a notar acá es que hay un principio espiritual que Dios estableció desde el libro del Génesis. Por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y eso pues para siempre. Pero a causa de la dureza del corazón de los hombres siempre están buscando una salida, una alternativa. Siempre están buscando hacer lo que más les convenga sin considerar si esta es la voluntad más alta o el camino más alto a seguir. Como dije al principio, el camino más alto a seguir es que el ofendido perdone y el ofensor pida perdón. El camino más alto a seguir es doblar rodillas y pedirle a Jesucristo que entre en nuestro corazón y nos salve, limpiándonos con su preciosa sangre de la culpa del pecado y creando un nuevo corazón dentro de nuestro viejo corazón y dejando que Cristo crezca en nosotros. La causa del divorcio hoy en día sigue siendo la misma de siempre: la dureza del corazón de los hombres. Así es que el Señor Jesucristo les respondió precisamente con este principio, diciendo: el divorcio nunca va a ser la voluntad más alta de Dios. Ahora vean, esto no es una contradicción. Se recordarán que en el arca del pacto, en el lugar santísimo, estaba la ley rota, las tablas rotas de la ley, las guardaron allí adentro del arca, y ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció, y allí estaba la urna con maná. Por encima del arca estaba el propiciatorio, el asiento de la misericordia, esa tapa de oro sólido con los querubines, sobre la cual una vez al año rociaban la sangre de la expiación. Ese propiciatorio representa el amor perdonador de Dios, representa la misericordia de Dios. Así es que qué lección más grande la que nos dejó el Señor en esa arca. Adentro del arca está la ley, pero por encima de la ley está el amor perdonador, la misericordia. Así es que a través de Jesucristo no hay nada que el hombre no pueda perdonar. A través del Señor Jesucristo podemos nosotros tener la misericordia necesaria para poder considerar la situación con humildad y perdonar. Por supuesto, para perdonar tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos. Un corazón endurecido no lo va a hacer, pero cuando Jesucristo ha trabajado en el corazón, entonces vamos a estar dispuestos a hacerlo. Pero ese es el punto, la dureza del corazón de los hombres. Ahora, el Señor Jesucristo dio una respuesta tremenda y dijo: miren, y esto lo dice Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 7, a partir del verso 10, dice: si se separan, quédense sin casar, o reconcíliense pues la esposa con el marido más adelante. Si tiene que haber divorcio por la razón que sea, a lo mejor la vida de alguno de los dos ya está corriendo peligro, entonces pues la voluntad más alta de Dios sigue siendo: quédese sin casar. No discuto más, porque la mayoría de personas eligen volverse a casar. Ahora, por supuesto, el Señor Jesucristo ya lo dijo. Lo leímos en Mateo, lo leímos en Marcos. Dijo: si se vuelven a casar, cometen adulterio, porque están uniéndose a otra persona, todavía habiendo una unión con la primera persona. Ahora, también tenemos que entender que el adulterio no es el pecado imperdonable. Entonces, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, las ofensas que se hayan hecho el uno y el otro, el divorcio no las expía, no las cubre. Esa ofensa no la cubre el divorcio, mucho menos el segundo matrimonio. Nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas únicamente pueden ser cubiertos por la sangre del Señor Jesucristo. Así es que, de la manera que sea, las personas que se divorcian
se vuelven a casar, necesitan arrepentirse, necesitan humillarse, pedirle perdón al Señor. Además, echaron a perder un tremendo cuadro que el Señor nos dejó en lo natural de la unión entre Cristo y su iglesia. Y no digamos el efecto tan nocivo y dañino que están produciendo en su hogar, en sus hijos. Así es que necesitan humillarse, necesitan arrepentirse, necesitan pedirle perdón al Señor. Y pues ya partiendo de allí, pues cada caso es un caso aparte y un caso particular, y no me meto yo por allí. Pero quisiera comentar, antes vamos a leer Mateo 5 del 31 al 32. Esta cita me parece que no la hemos leído aún. Mateo capítulo 5 del 31 al 32. Nuevamente vemos el principio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ahora noten, tanto aquí como en Mateo 19 vemos una expresión acá, a no ser por causa de fornicación. Quiere decir que la infidelidad sí es una razón para divorciarse, es una razón para separarse. Es la única razón que vemos nosotros mencionada en las Escrituras. Pero nuevamente, esto no anula lo demás en cuanto a los segundos casamientos, ¿verdad? Bueno, vámonos a Oseas. Vámonos al libro de Oseas. Porque si se recuerdan en Deuteronomio, leímos que, pues, si no le parece algo, dele carta de divorcio, especialmente si hubo algún tipo de infidelidad o algo allí. Y dice, si el marido número 2 se muere o le da también carta de divorcio, entonces que no regrese con el primero y se case con el primero. Mire, qué interesante. Porque Pablo, por el otro lado, en 1 Corintios 7, a partir del verso 10, dice, si se separan, quédense sin casar, y si no, reconcíliese con el marido. Bueno, quédese sin casar, eso pues ya está. Pero en Oseas capítulo 2, les leo a partir del verso 1. Y dice, decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruhama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahora, Dios está hablando aquí de la nación de Israel. Dios le dio carta de divorcio a la nación de Israel. Eso lo dicen los profetas una y otra vez. La nación de Israel le fue infiel a Dios porque, pues, adulteró con los dioses falsos de las otras naciones. Así es que Dios le dio carta de divorcio. Y mire qué interesante, porque vino Dios y entonces vino a buscar esposa de entre los pueblos gentiles no judíos, esto es, nosotros, por medio del Señor Jesucristo. Así es que el Señor va a tener una esposa, nada más que va a estar conformada más por gentiles que por judíos. Claro que habrá judíos que reciben a Jesucristo como su Salvador personal y crecen y van a llegar a ser la esposa de Cristo por la misma vía por la que los no judíos podemos llegar a ser la esposa de Cristo. Por supuesto, pero en términos generales, el Señor le dio carta de divorcio a la nación de Israel y se volcó a los pueblos gentiles a buscar esposa para Cristo de entre los pueblos gentiles. Pero mire lo que va a hacer Dios en el futuro. Una vez haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Dios se va a volver otra vez a la nación de Israel y pues va a tener que trabajar con ellos de una manera muy dura. Pero finalmente Dios va a tomar a la nación de Israel también por esposa, tal y como fue su intención desde la antigüedad. Así es que mire la humildad de Dios. Mire la humildad de Dios.
Dios le dio carta de divorcio a la nación de Israel, pero Dios no va a quedarse de brazos cruzados. Dios va a rescatar a esa nación adúltera a la que le dio carta de divorcio y va a volver a casarse con ella. Ve una prueba tremenda de cómo la misericordia está por encima de la ley, ¿verdad? Que es lo que dijimos del arca y el propiciatorio. Bueno, sigo leyendo. Oseas capítulo 2, verso 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y entre paréntesis, en términos generales, en la gran tribulación es donde esto va a tener su cumplimiento de manera completa, y Dios va a reprender a la nación de Israel. Muy bien, sigo leyendo Oseas 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. Esto significa mi esposo, entre paréntesis. Y nunca más me llamarás Baali. Esto, entre paréntesis, significa mi Señor. Y aquí Dios dice que va a volver a tomar a la nación de Israel por esposa para sí. Ahora, Dios le pidió al profeta Oseas hacer una señal tremenda. En Oseas capítulo 1, el Señor le habló a Oseas. Y en el verso 2 les leo. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahora, entre paréntesis, estas profecías se cumplieron en la historia de Israel. Muy bien. Y sigo comentando acá, y luego tuvo otra hija que se llamó Lo-Ruhama, y Dios dijo, yo ya no voy a tener más misericordia de la casa de Judá. Tanto la casa de Israel, que eran las 10 tribus del norte, y la casa de Judá al sur, terminaron prostituyéndose, y Dios les dio carta de divorcio. Pero Dios le dijo a Oseas que buscara a una mujer fornicaria y se casara con ella, como una demostración de cómo Dios pues estaba casado con una nación fornicaria, ¿verdad? Pero Dios le dio carta de divorcio. Ahora, ¿qué pasó con la esposa de Oseas? No lo sabemos, pero muchos comentaristas bíblicos creen que a Oseas lo abandonó su esposa, pues al fin su esposa era, como dice aquí, mujer fornicaria. Creen que su esposa lo abandonó y su esposa terminó en una condición muy lamentable. Y algunos comentaristas dicen, por lo que vamos a leer en Oseas capítulo 3, que incluso ella terminó como esclava y terminó siendo vendida en un mercado de esclavos. En Oseas 3:1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines.
Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y como les digo, hay comentaristas bíblicos que creen que en Oseas capítulo 3, cuando Dios le dijo, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, estaba refiriéndose a su propia esposa, la que tomó en el capítulo 1 por esposa, que se llamaba Gomer. Y Oseas la fue a buscar porque la amaba, aunque la mujer era adúltera. Y dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y Oseas compró de regreso a su mujer que pues ya era una mujer fornicaria, pero la compró de regreso porque la amaba. Como una demostración pues de cómo Dios va a comprar de regreso, por así decirlo, a la nación de Israel porque la ama. Así es que, ¿por qué estoy incluyendo este principio acá? Porque prueba que la humildad puede más que el orgullo y la misericordia y el perdón pueden más que la ley. Así es que si nosotros, sea cual sea la condición en la que estamos, nos humillamos, clamamos a Dios y buscamos el perdón de Dios y luego buscamos otorgar el perdón de Dios. Buscamos ser humildes y buscamos otorgar misericordia. O, si en nuestro caso somos nosotros los que necesitamos misericordia, si somos lo suficientemente humildes, Dios sigue siendo lo suficientemente misericordioso. Pero no consideremos nosotros al divorcio como una opción, como una alternativa. De ninguna manera. Como cristianos, consideremos únicamente la opción de hacer a un lado nuestro necio orgullo. Consideremos únicamente la opción de lidiar y vencer nuestro enojo y de humillarnos y de perdonar si ese es el caso o pedir perdón si ese es el caso. Esa es la voluntad más alta de Dios y eso será una demostración de que nuestro corazón ya no está tan endurecido como al principio. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.